El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 25 de septiembre del año 2018, cuando son las 5:04 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Ayuda a los países presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas para restaurar la democracia en Venezuela, pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su intervención, el mandatario norteamericano responsabilizó al régimen represivo venezolano y el modelo socialista que representa de la tragedia humanitaria en nuestro país. También confirmó las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro al círculo más cercano de Nicolás Maduro por corrupción, incluyendo a la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Por cierto, más temprano el presidente de Estados Unidos bromeó sobre la Fuerza Armada en nuestro país, al recordar que corrieron, en sus palabras, en la avenida Bolívar de Caracas cuando estalló un dron durante un desfile militar. Textualmente dijo: vieron cómo se dispersaron al oír una bomba que detonó en sus cabezas. Los marines habrían corrido hacia la bomba, aseguró. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, presente en Naciones Unidas, aseguró que nuestro país se convertiría en otro Vietnam si lo invadieran. Lo cierto es que la crisis en Venezuela acaparó la intervención prácticamente de todos los presidentes durante esta jornada inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas. Algunos ejemplos: Michel Temer, de Brasil, dijo: nuestro país ha acogido a migrantes venezolanos, la solución de la crisis migratoria pasa porque Venezuela encuentre una senda hacia el progreso. Lenín Moreno, de Ecuador, estamos recibiendo diariamente 6.000 venezolanos. Los niños llegan con sarampión, difteria, poliomielitis. José Martí decía: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran, dijo. Sobran, los que se aferran al poder, gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas. Martín Vizcarra, de Perú, aseguró: el Perú considera la ruptura del orden constitucional en Venezuela y venimos impulsando una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional a fin de sancionar los crímenes cometidos en ese país. Nunca en los últimos 20 años la comunidad internacional se había alineado de esta manera para tratar de restablecer la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Varios datos. Además, el día de hoy el Senado norteamericano en el Senado se presentó un proyecto de ley para aumentar la presión política, económica y diplomática contra Nicolás Maduro, y el buque chino que está en Venezuela, denominado el Arca de la Paz, comenzó a tratar pacientes en nuestro país sin dar respuesta a patologías graves por falta de antibióticos, según testimonios recogidos por medios digitales. También hablaremos al respecto durante el programa el día de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen, autor del blog Crímenes sin Castigos, Ignacio Mallorca. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes, y buenas tardes a los que escuchan el programa. Pues mucho interés de conocer tu opinión, tu análisis acerca de esta última lista publicada por el Tesoro norteamericano, sanciones contra el círculo más cercano
de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, incluyendo a la primera dama. La razón, corrupción. Javier Ignacio, te escuchamos. Sí, lo has resumido muy bien. Nos preguntábamos por qué, si el gobierno de Estados Unidos había entrado hace más de un año en una línea de sancionar a los integrantes del alto mando militar, por qué no habían incorporado en esa lista al general en jefe Vladimir Padrino, al ministro de la Defensa. Yo creo que esta ha sido la sanción más importante desde hace muchísimo tiempo, porque efectivamente es visto por los propios estadounidenses como el principal soporte del gobierno de Maduro, es decir, es el conducto entre Maduro y las Fuerzas Armadas. Por ende, si se deseaba transmitir un mensaje de crítica y una exigencia de cambio hacia el gobierno de Maduro, pues lo lógico era que el Padrino hubiese sido incorporado mucho antes en estas listas. Pues razones había, se podían buscar en las atrocidades, como lo dijo el mismo Padrino, cometidas durante la represión a los manifestantes, en fin, tantas cosas que hay. Es decir, Padrino es el ductor de la misión Abastecimiento Soberano, que es, como sabemos, la que trae las cajas CLAP, que son básicamente un nido de corrupción. Entonces, por donde se lo viera, pues Padrino era lo que diríamos un sancionable, y sin embargo no había sido incorporado a la lista. Muchos decían, tanto aquí como en Estados Unidos, que bueno, se había dejado ese nombre para una última instancia, tratando de agotar las posibilidades de negociación, es decir, de una especie de cambio tutelado por las Fuerzas Armadas en cuanto a la democracia en Venezuela, un cambio político tutelado por las Fuerzas Armadas. Bien, ahora sale el nombre de Padrino, entonces ya sabemos que esas instancias de negociación como que no funcionaron muy bien. Estamos a la espera de la reacción. He estado en la calle haciendo diligencias y no he visto si el ministro de la Defensa ha dicho algo. Creo que debe estar midiendo muy bien sus palabras, toda vez que él también tiene intereses, tanto personales como familiares, en los Estados Unidos. De manera que tiene que estar midiendo muy bien lo que dice, porque puede estar afectando también a sus propios allegados, ¿no? Y creo que esto lo debe estar meditando. En fin, estamos hablando ya de casi un centenar de sancionados, María Alejandra, por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto en la administración Bush hijo como Obama y ahora Trump. Ya suman más de 100 sancionados, y uno, bueno, siempre que salen estas decisiones del Departamento del Tesoro, uno se pregunta realmente si se logra un cometido, ¿no? O si por el contrario, el gobierno que es sancionado, ya sabemos que no se pretende sancionar al Estado ni a los venezolanos como tales, pero en fin de cuentas eso trata de transmitir una señal, un mensaje importante en cuanto a la necesidad de cambio en el país, y yo creo que eso no se ha logrado, María Alejandra. Es decir, hay que evaluar muy bien cuáles serían los indicadores de éxito de este programa de sanciones de parte del Departamento del Tesoro, ¿no? Si es la vuelta a la democracia, si es el ofrecimiento de unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, pues nada de eso se ha logrado. Entonces, bueno, las sanciones por sí solas ya sabemos que no logran estos cometidos. Ahora, a propósito de las personas elegidas en esta última lista y lo que se evidencia, Javier Ignacio, porque cada una de estas sanciones o medidas asumidas por el gobierno norteamericano dan cuenta de movimiento irregular de recursos, sin hablar aquellas dirigidas a el tráfico ilegal de estupefacientes. En este caso concreto se habla de un avión propiedad de una persona que identifican como testaferro o frontman, así dice el documento del presidente de la Asamblea Constituyente, valorado por $20 millones. Quisiera tu comentario en torno a este tema, la red que ha dejado
entrever al gobierno norteamericano existe para el manejo irregular de recursos. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Sí, ese es un aspecto interesante. Claro, podríamos entrar en los detalles de cada uno de los sancionados, pero en este caso específico que tú mencionas, digamos, para que la gente que nos escuche, que quizás no está muy empapada del tema, fueron sancionados individuos, pero también se anunció la incorporación de 3 empresas a la lista OFAC, que es la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro. Una de estas empresas está inscrita en las Islas Vírgenes Británicas y es a través de ella se ejerce la propiedad de esta aeronave Gulfstream 200, que tiene, por cierto, matrícula estadounidense. Y efectivamente, como tú lo señalas, la persona que ha sido identificada como propietaria de esa empresa, que a su vez tiene la aeronave, es Rafael Sarria. Y entonces, bueno, él está señalado allí como el hombre, el testaferro de Diosdado Cabello. Ya había sido sancionado en una ronda anterior, de manera que aquí lo que se está haciendo es incorporando esta empresa, incorporando otros haberes. Es decir, ahí se ve claramente que existe una búsqueda tanto en el sistema financiero estadounidense como en los países que mantienen relaciones con este sistema financiero, que prácticamente es todo el mundo occidental, de todos los bienes que posiblemente estarían afectados por esta decisión. No sé si lo habíamos explicado anteriormente, María Alejandra, muchas de estas incorporaciones a la lista OFAC son tomadas en virtud de criterios como, por ejemplo, la participación en violaciones manifiestas a los derechos humanos. Es decir, no tiene que ver estrictamente con temas financieros. Entonces se decide la incorporación en la lista mediante una orden ejecutiva que firma el presidente, en este caso el presidente Trump, y posteriormente empieza la pesquisa, empieza la búsqueda de todos los haberes que tienen estas personas, ya sea en cuentas, en propiedades y en cuestiones como esta, aeronaves, yates, es decir, bienes suntuosos, que luego son incorporados o congelados mediante posteriores decisiones. Bueno, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El hecho de que ellos estén en este mismo grupo, es decir, que se coloque esta empresa, se ponga el avión, pero también se hable de la primera dama Cilia Flores y el ministro de la Defensa, no quiere decir necesariamente que todos ellos compartan intereses financieros, simplemente que han salido en esta nueva lista, por decirlo así, con un criterio muy especial en cuanto a la oportunidad en que la lista es dada a conocer, porque como bien sabemos, se está celebrando la asamblea en la ONU, en la que se está debatiendo de manera muy detallada el problema que está generando Venezuela en los países vecinos. Ahora, a propósito de lo que tú decías al inicio, el impacto de medidas de esta naturaleza, Javier Ignacio, es decir, puertas adentro, el gobierno ha respondido advirtiendo que, bueno, se trata de un ataque contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, al menos esas fueron sus palabras, esto de incluir a la primera dama en esta nueva lista de sancionados. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque efectivamente, como tú lo mencionabas, me parece que ya suman 100 o más individuos, personas de todos los ámbitos de nuestro país, de todos los poderes públicos, digamos, que han sido incluidos o han resultado afectados por estas medidas. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, María Alejandra, están prácticamente elementos que han sido, primero que son operadores muy importantes del oficialismo, algunos son operadores financieros, es decir, personas que están allí moviendo la plata, pero además de eso están incorporadas personas que son o han sido jefes de los poderes públicos en Venezuela, es decir, de todos los poderes públicos, porque recordemos que Diosdado Cabello fue presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, digamos que allí está representada toda la radiografía del poder político, digamos, oficialista en Venezuela, ¿no? Recordemos además que las sanciones o la incorporación a la lista OFAC, que es, digamos, la denominación que se le debe dar a este tipo de medidas, las sanciones vienen después,
cuando se congelan los bienes y todo esto, la incorporación a la lista OFAC empezó en los años 2007 y 2008. Y desde entonces, el entonces presidente Hugo Chávez, él sentó como una especie de línea de acción. Elemento que era sancionado, elemento que era ascendido dentro de la jerarquía del gobierno. Recuerdo a Henry Rangel, lo ascendieron a general en jefe después que lo mencionaron en la lista, lo incorporaron a esta lista. El más mencionado es Freddy Bernal, que está por violaciones a los derechos humanos y también por presuntas relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo terrorista y traficante de drogas. Y bueno, fíjense, Freddy Bernal es denominado el protector del Estado Táchira, y lo ha colocado Maduro, y además de eso es una figura importante en la distribución de los alimentos en el país. Entonces, bueno, pareciera que ellos puertas adentro como que no hacen mucho caso a este tema de la incorporación en la lista OFAC y las sanciones, como lo llaman popularmente. Pero en los planos de negociación externa, María Alejandra, y esto hay que reconocerlo, los representantes venezolanos han invocado este asunto como una especie de precondición para ellos sentarse a negociar. Es decir, por ejemplo, en la última ronda de conversaciones en República Dominicana, el tema de las sanciones fue planteado como una especie de condición necesaria para sentarse a negociar. El gobierno, a través de Jorge Rodríguez, le planteó a la oposición que ellos a su vez le exigieran a Estados Unidos que eliminaran algunos nombres de la lista OFAC. Bueno, obviamente eso era imposible, porque la oposición poco o nada tiene que ver con no tiene ese nivel de poder para solicitar la desincorporación de la lista OFAC. Sin embargo, eso ha sido planteado. Y en algunas oportunidades, como tú lo has referido, el presidente señala en alocuciones públicas que se está atacando al país, cuando es obvio que la gran mayoría de las menciones en esta lista tienen que ver con personas específicas, empresas que están señaladas de cuestiones como muy circunscritas, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas. Ahora bien, ha habido otras decisiones, esto también hay que señalarlo, en las que se ha indicado, se ha alertado, como por ejemplo que transar con el Petro sería una especie de ayuda al sistema financiero venezolano y específicamente a la empresa Petróleo de Venezuela, y que por eso sería considerado una violación a disposiciones y a prohibiciones emitidas a través del Departamento del Tesoro. También se han emitido medidas como esas, pero son las de menor cuantía, ¿no? Lo más frecuente ha sido esta incorporación en la lista de sancionados, y bueno, probablemente sigamos viendo nuevos nombres allí, aunque quizá no de tanta importancia, porque ya prácticamente no queda nadie importante afuera de esta lista. Gracias, Javier Ignacio Mallorca, como siempre, por atendernos, acompañarnos, analizando esta decisión anunciada por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla, por cierto, en ese país. Javier Ignacio es periodista, especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y autor del blog Crímenes sin Castigo. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera
Todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito de lo que está ocurriendo con la emergencia de salud en nuestro país, que el gobierno insiste en negar, aunque ha permitido llegue a Venezuela este barco chino, saben ustedes, denominado el Arca de la Paz, varios exministros de Sanidad han pedido a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, un plan de emergencia para atender la crisis que hay en nuestro país. De hecho, han advertido, entre otras cosas, que Venezuela está a punto de perder la certificación de país libre de sarampión, una patología que estaba controlada al igual que la difteria. A este tema se ha referido Lenín Moreno, presidente de Ecuador, dirigente de izquierda, saben ustedes, pero desde un tiempo para acá abiertamente crítico con la actual administración. Él, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, hacía referencia a la crisis migratoria venezolana más grande que se ha conocido en la región y las patologías con las cuales llegan los niños que son atendidos en su país. Vamos a escucharlo. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. Hemos urgido al gobierno y al pueblo venezolanos a que resuelvan su crisis como debe ser, con un diálogo nacional, franco e inclusivo. Invitamos también, hace poco, a los hermanos países de la región a asumir de una manera práctica e integrada la solidaridad con los migrantes, los desplazados y los refugiados venezolanos. No queremos que nuestros países se queden solo en declaraciones diplomáticas. Queremos una acción continental para encontrar una solución también estructural a los problemas del hermano pueblo venezolano. Vuelvo a recalcar, nadie emigra por voluntad propia, lo hacen porque se ven obligados al desarraigo y a un doloroso desmembramiento familiar y emocional. José Martí decía:
José Martí decía, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Conversar acerca de este tema, la denuncia sobre la crisis humanitaria y la condición en la cual salen venezolanos de territorio nacional, sobre todo los niños. Saludamos en la línea telefónica a Rafael Orihuela, ex ministro de Sanidad, Asistencia Social, como siempre. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos por allá? Bien, pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión y análisis acerca de este tema. Lo unimos a la llegada de este barco chino que está entregando récipes en chino a ciudadanos venezolanos. Lo cierto es que, bueno, es imposible negar la evidencia. Dice el presidente de Ecuador que a su país llegan niños con sarampión, difteria, poliomielitis. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que ya tenemos un tiempito en esto, señalando, denunciando que estábamos entrando en esa fase de riesgo asociada con una crisis humanitaria en salud. Yo recuerdo haber hablado de este tema hace más de 3 años. O sea que, digamos, hay en evolución e incubación un problema muy serio de salud pública asociado con esta dificultad para tener medicina, para tener capacidad de resolución de conflictos en materia de cirugía, etcétera. Y bueno, esto que estamos viendo, yo realmente no sé cómo entenderlo, cómo ubicar el fenómeno de este barco chino, ¿verdad? Porque, bueno, tú cuando haces esas giras globales, siempre tienes un itinerario previo que señala. Aquí Venezuela está como sobreañadida a lo que ya ellos vienen haciendo, que es un poco mostrando pues su barco hospital en el resto del mundo. Esto fue como, digamos, como una ñapa, pero además que creo que cae muy mal frente al país. Primero porque reconocer que tiene un problema muy serio en materia de salud, y segundo porque cuando hace ese reconocimiento de esa manera tan rara y empiezas a repartir récipes en chino, una cosa que es verdaderamente inconcebible, bueno, sencillamente lo que estás es diciendo que tienes un problema muy serio que no hayas que hacer con él. O sea, pareciera una cosa que uno no se imagina, pero bueno, es lo que estamos viviendo en tiempo real. Yo recuerdo haber planteado este tema de los hospitales flotantes hace más de 1 año, y lo hice en su momento relacionado con lo que se llama la mora quirúrgica, que también tenemos en Venezuela, que es que para ese momento había más de 400.000 venezolanos que necesitaban una u otra cirugía menor o mayor para resolver sus problemas de salud. Entonces yo había dicho, bueno, estos hospitales con estas características, con 1000 camas, con 50 pabellones de cirugía, con camas de terapia, pueden ayudarnos a ahorrar. Decía, bueno, no hagamos discriminación. Estados Unidos tiene estos 2 barcos que, por cierto, es raro que lo que anuncian el acercarse pues al problema venezolano, entonces aparece el barco chino, ¿no? Por otro lado, decía, bueno, aquí estoy yo también. Pero lo concreto es que si tú le haces ese favor, como por cierto hacen, porque esos no son barcos que andan sueltos en la calle, eso tiene planes de trabajo más o menos permanentes, y ese barco, el famoso el Merci, él viaja anualmente a Haití y pasan allí 3 meses sacando justamente mora quirúrgica por incapacidad del sistema de Haití, de los países que están muy mal económicamente. O sea, esto es insólito que lo estemos viviendo, y lo que está es ratificando que sí existe una crisis que es muy grave y que el gobierno no tiene capacidad de solución para ella. Ahora, doctor Orihuela, el tema de, bueno, poner en práctica un plan de esta naturaleza da la impresión, o al menos es el criterio que han compartido algunos especialistas, que se trata lamentablemente de una actividad propagandística, porque ¿qué explicación puede haber? Y apelo a su experiencia a que se atiendan pacientes con patologías graves como la señora Ángela Montilla, por ejemplo, que ofreció testimonio a efecto a Cocuyo. Ella dice que bueno, sufre de cáncer, y que allí la razón que le dieron para no poderla atender es que este barco es itinerante, efectivamente, y lo máximo que pudieron hacer es darle un récipe en chino, que por supuesto la señora no entiende. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque lamentablemente el gobierno, da la impresión, no tiene la mínima voluntad política de hacer frente a esta situación. De hecho, Venezuela podría perder la certificación de país libre de sarampión, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, en relación con ese caso preciso, con esa paciente y con todos aquellos que van a ir en búsqueda de un auxilio que no van a conseguir, es evidente que es una maniobra de propaganda. En ese esquema de la mente de estos gobernantes, de que si la guerra económica, que si el imperio, si ellos presentan, pues digamos, su barquito ahí del imperio de ellos, eso es una
tontería, porque eso lo que hace, te repito, es evidenciar más frente a cualquier doliente, a cualquier sufriente venezolano, la magnitud de la crisis y el fracaso en lo que estos inventan como método de solución. Porque ¿qué pasa? Bueno, yo llegué allí, me toqué en la puerta del banco chino, me salió un chinito, ¿qué pasa para adentro? Ay, no me hacen nada y me devuelvo igualito, o peor, me devuelvo además frustrado. Bueno, eso es en el fondo una propaganda de retruque, en el sentido inverso, lo que va a provocar más molestia en la población nuestra. Ahora, la certificación que tiene que ver con estas enfermedades que se erradican, es bueno que se sepa y que tu gran audiencia lo oiga. Una vez que un país le regresa una enfermedad que está erradicada y pasan 10 meses sucesivos aportando enfermos de esa categoría, de ese tipo de problemas, ese país pierde la certificación. O sea, no es que la va a perder. Venezuela ya perdió la certificación de erradicación de sarampión, la erradicación de difteria, que es mucho más vieja, hacia el año 92. Eso todo está perdido. Tiene que comenzar de nuevo de cero. Esto es muy grave porque se transforma en un instrumento, digamos, de denuncia de los países vecinos, oye, que tampoco quiere que le caiga encima un problema tan serio como este, y que de hecho está ocurriendo, porque no solamente son casos de sarampión interno, que ya es una cosa terrible, tenemos casos confirmados de origen venezolano en Brasil, en Guyana, en Surinam, en Colombia, en Ecuador y en Perú. O sea que prácticamente nosotros de la mano de Venezuela entró otra vez el sarampión al continente americano, sobre todo Sudamérica. Bueno, eso es lo que estamos viendo en tiempo real. O sea, de eso no nos vamos a librar, pues, de la mala desgracia de ser calificados de nuevo como un país donde hay una regresión muy grande en materia de salud pública y en materia de enfermedades que se controlan con vacunas. Doctor Orihuela, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión acerca de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, que ya sobrepasó nuestras fronteras, como escuchaban ustedes, quedó en evidencia tras la intervención, entre otros, del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro
integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, pedía ayuda a los países presentes para restablecer la democracia en nuestro país. El mandatario norteamericano responsabilizó al régimen represivo venezolano y el modelo socialista que representa de la tragedia humanitaria en Venezuela. También confirmó nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro al círculo más cercano de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción, incluyendo la primera dama, la vicepresidenta y 2 ministros. Para conversar acerca de este tema, el alcance de lo que ha ocurrido hoy en Naciones Unidas, un foro en el cual prácticamente todos los presidentes se han referido a nuestro país. Saludamos en línea telefónica al embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante esta organización. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Fíjate que para mí, como antiguo, no solo embajador ante la ONU, sino también como funcionario que fui de la ONU, por asesor, es un día terrible, porque ver a Venezuela, el régimen, porque es el régimen, exhibido como la peor tragedia de América Latina, un régimen criminal, abusivo, abominable, acusado de toda clase de crímenes, al presidente o al expresidente Maduro en toda clase de delitos, es realmente terrible. De lo que éramos un país democrático, libre y respetado, hemos hoy en día visto como es país atrapado por un régimen y por un grupo de bandas criminales. Así lo han tratado todos los que hablaron hoy en la Naciones Unidas, que es la cúpula política del mundo. Ahora, embajador, decíamos al inicio, a título personal, que nunca en los últimos 20 años habíamos visto a la comunidad internacional alinearse de esta manera para tratar de restablecer la democracia en nuestro país. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que fue la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él se refería en estos términos a la tragedia humanitaria que sufre Venezuela. Yo quisiera su comentario.
presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Hace no mucho Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta. Virtualmente en todas partes el socialismo y el comunismo ha producido sufrimiento, corrupción y deterioro. La sed de poder del socialismo lleva a la expansión, incursión, opresión. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que causa a todo el mundo. Con ese espíritu pedimos a las naciones acá reunidas que se unan a nosotros y pidan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo, atacando el círculo cercano de Maduro y sus asesores. Embajador, su comentario. Mira, una descripción realmente lamentable, pero perfecta de la situación. Esto evidencia que la administración norteamericana conoce muy bien a este régimen y realmente el presidente de los Estados Unidos ha sido el que más duramente se ha pronunciado y está actuando para llevarnos al rescate de Venezuela. ¿Usted se imagina lo que significa un discurso de esa naturaleza del país más poderoso del mundo en la Asamblea Mundial Política más importante como es la Asamblea General? Esto es un campanazo. Yo te diría, María Alejandra, no es solo a la comunidad internacional. Si a eso tú le sumas lo que va a pasar mañana, que es la firma de los 5 presidentes de América Latina y otro país fuera de la región, que no es latinoamericano, que se va a sumar para presentar la denuncia contra Maduro por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Es un día que tendría que hacer reflexionar a las Fuerzas Armadas venezolanas, que se vean en ese espejo en que hoy está enfrentado Maduro y mañana lo estará ante la Corte Penal Internacional, porque la cúpula militar es la corresponsable de todos estos crímenes que se ven, igual que la cúpula judicial venezolana, que son los torturadores de los venezolanos. Véanse en ese espejo, porque ustedes irán por el mismo camino en la medida en que sigan asociados a ellos. O sea, yo creo que esto que vemos hoy significa también el apretar del cordón profiláctico sobre un régimen y el llamado del presidente de los Estados Unidos a sumarse y las sanciones, incluir a la esposa de Maduro. Maduro dice que se metan con él, ya él está en la lista, igual que está su hijo adoptivo, que están sus sobrinos, faltaba su mujer y faltaba el Chapo Cabello, también lo tienen, y los hermanitos Rodríguez. O sea, esto es un acto firme, acentuado, que el presidente Duque de Colombia ayer dijo: hay que meterle mano a los bienes de todos estos que han abusado a los venezolanos y realmente impedirle que transiten por la región. El mundo, María Alejandra, se les hace cada vez más pequeño a estos jerarcas del narcorrégimen venezolano. Ahora, embajador, sobre esta iniciativa que se va a presentar ante la Corte Penal Internacional, está basada en los informes de la Organización de Estados Americanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el anterior. Yo quisiera su comentario, las posibilidades de éxito de, digamos, esta decisión de 5 países latinoamericanos, tomando en cuenta los plazos en el caso concreto de instituciones como la Corte Penal Internacional, a pesar, por cierto, de que el consejero especial del secretario general de la ONU para la prevención del genocidio también ha recomendado que la fiscal de la Corte investigue lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Tal vez tú recuerdas cuando yo, como simple ciudadano activo, presenté el caso de Chávez en la dirigencia política venezolana, ninguno lo apoyaba. Decían que esto era un organismo externo, una cosa, cuando nosotros somos parte del Estatuto de Roma. Se lo llevó la divina justicia, pero ahora estos 5 países, más uno que no puedo revelar, otro país muy importante que se va a sumar, le están diciendo: Maduro, te esperamos.
Yo creo que esto es un hecho sin precedentes, María Alejandra, en el sentido de que nunca un gobierno ha acusado a un gobernante. Esto estaba previsto, creo que es el artículo 14 del Estatuto. Esto debería tender a que la fiscal Basuda finalmente active realmente el caso venezolano. Tiene demasiado tiempo en conocimiento de esto. Incluso el propio presidente Duque de Colombia, cuando era senador, asumió una iniciativa con un conjunto de parlamentarios y presentó ya denuncias. Yo creo que el hecho de que los 5 presidentes firmen mañana en las Naciones Unidas, más este otro país muy importante, debe tener, si la menor duda, debe sacudir a la propia Corte Penal para que la FIC, esto es lo que yo creo que va a suceder. Ahora, ¿cree usted, embajador, y lo conversamos con Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en materia de seguridad, que este tipo de acciones al final del día consigan el objetivo, disuadir a la actual administración o al menos presionar para que se inicie una transición a la democracia? ¿Cómo ve usted esta batería de medidas y de iniciativas regionales conjuntas para alcanzar, bueno, ese objetivo? ¿Qué puede comentarnos? Si estas pandillas unidas tuvieran un mínimo de sentido, lo lógico es que buscarían una transición. Pero las pandillas primero se manejan con códigos de comunicación distintos a los tuyos, a los míos, no entienden lo que es negocio. Y ellos encuentran muy difícil realmente, yo veo que lo encuentran imposible, sobre todo ahora que ven que el mundo los comienza. Yo creo que así como la Corte Penal Internacional no tiene policía ni ejército para mandar a buscar, sí ejerce una presión sobre todos los países donde pueda presentarse Maduro hoy, mañana. Pero yo creo que el efecto fundamental es lo que usted decía hace un minuto. Véanse todos estos jerarcas civiles y militares en el espejo de lo que significa ser procesado en la Corte Penal Internacional como delitos abominables y atroces como lesa humanidad. Esto nos afecta a ellos, afecta a su familia, para toda la... ¿Tendrá eso importancia? No lo sé, María Alejandra, porque a ocultar los sentimientos de una gente que se han comportado peor que animales brutales es muy difícil anticipar, pero debería de intimidar. Yo le hago un llamado a aquellos, aprovecho, a aquellos militares que oigan el programa y a aquellos jerarcas civiles que procesen eso. Es un tribunal en un pueblo venezolano, no. Esto es en La Haya, es la Corte Penal Internacional, es el máximo tribunal que existe internacional para juzgar a criminales. Yo creo que no todos ustedes quieren acompañar, que Maduro se entierre, pero ustedes no quieren enterrarse con ellos. Así que yo creo que el valor que tiene hoy es su efecto que puede tener en las Fuerzas Armadas venezolanas y en algunos de los jerarcas civiles venezolanos. Gracias, embajador Diego Arria, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido hoy, esta sesión. Yo les diría que histórica, la Asamblea General, prácticamente todos los presidentes, se han referido durante su intervención a la crisis humanitaria en nuestro país, en distintos términos, hablando de la necesidad de impulsar una restablecimiento de la democracia en nuestro país. Prácticamente todos han coincidido en ello. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos el programa con información urgente que tiene que ver con la lluvia en el estado Vargas. 2 niñas, dice NTN 24 en Venezuela, 2 niñas de 7 meses y 12 años fueron tapiadas como consecuencia de las fuertes precipitaciones que se registran en esta entidad. De hecho, acompaña la información con fotografías incluidas y podemos ver las calles anegadas en el estado Vargas. Las fuertes precipitaciones que afectan a la entidad dejaron un saldo mortal por la muerte de estas 2 niñas, dice la nota. Las autoridades del estado Vargas confirmaron el fallecimiento de 2 niñas de 7 meses y 11 años como consecuencia de las fuertes precipitaciones en el barrio Cabrera de La Guaira. Dice, ante las intensas precipitaciones se produjo un deslizamiento que derribó las paredes y el techo de una residencia, quedando tapiados los habitantes. Las fuertes lluvias que caen sobre el estado Vargas desde la mañana del martes inundaron las principales vías de la entidad y mantienen en zozobra a sus habitantes, sobre todo, tomando en cuenta lo que se informa, lo que acaba de ocurrir. Con esta información, con esta noticia, nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Wilcher Calla, en la producción, CN Pérez, en los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.